Saludos, nosotros somos el equipo de Industrias Capichamba y vamos a presentar un diseño factorial general aplicado en la repostería. A continuación se muestran los integrantes del equipo y los temas a tratar. Este proyecto se realizó para el curso de diseño de experimentos y busca analizar cómo el tipo de mantequilla, el tiempo de reposo y el tiempo de cocción afectan la esponjosidad de las galletas. Utilizamos un diseño factorial general que evalúa el impacto de cada factor, así como sus combinaciones en la textura final. Los resultados ayudarán a optimizar recetas y aplicar métodos experimentales para mejorar productos. Antecedentes. En la asignatura de diseño de experimentos se decidió a través de una lluvia de ideas investigar el impacto de los ingredientes en las galletas, un producto importante en la industria alimentaria. Este proyecto examina cómo factores como el tiempo de reposo en el refri, el tiempo de cocción y el tipo de mantequilla influyen en propiedades claves como la textura y la esponjosidad, utilizando herramientas del diseño factorial para optimizar los procesos. Vengo a hablarles sobre la introducción al caso de estudio, en el cual en este proceso decidimos hacer galletas de mantequilla con la harina de la marca Petty Crocker. En este proceso utilizamos dos tipos de mantequilla, mantequilla light y mantequilla normal. La preparación de las galletas fue muy sencillo, solo necesitamos media taza de mantequilla o una barrita y se ocupa un huevo y 4 cucharadas de harina. Una vez que las mezclemos y hagamos una masa, la pasaremos a un plástico donde le echaremos harina, la envolvemos y la llevaremos al congelador para así poderla manejar de la mejor manera. Una vez que pasa el tiempo en el congelador, puede ser de entre 10 a 12 minutos, dependiendo. Haremos con un molde, hacemos nuestra masa, ¿no? Una vez que las tengamos, las pasaremos al horno. El horno tiene que estar a 190 grados Celsius y ahí, para dejar la cocción, en este caso de estudio, utilizamos de entre 10 a 12 minutos. Una vez que ese tiempo pase, por fin tenemos nuestro producto. Por otro lado, tenemos el planteamiento de la hipótesis. En este estudio se estableció un nivel de significancia del 0.05% para garantizar rigor estadístico. Los factores evaluados fueron los siguientes. El tiempo de refrigeración de la masa fue nuestro factor A y este influye en la textura y estabilidad. El tipo de mantequilla fue nuestro factor B y afecta el sabor y la consistencia, mientras nuestro tiempo de cocción fue el factor C, ya que impacta en el dorado y humedad de la galleta. Estos elementos se eligieron para analizar su efecto en la calidad del producto final. Continuando, tenemos el planteamiento de las hipótesis, en donde primero H0 indica que el factor A no tiene efecto sobre las variables de respuesta. HA nos indica que el factor A sí tiene efecto sobre las variables de respuesta. H0 indica que el factor B no tiene efecto sobre las variables de respuesta. HA indica que el factor B tiene efecto sobre la variable de respuesta. H0 también indica que el factor C no tiene efecto sobre la variable de respuesta. Y por último, HA indica que el factor C sí tiene efectos sobre las variables de respuesta. Bien, una vez teniendo tanto la hipótesis alternativa como la hipótesis nula para cada uno de los factores con los que vamos a estar trabajando en nuestra experimentación de diseño factorial general, vamos a proceder a establecer nuestra regla de decisión para saber bajo qué postulados movernos en nuestra experimentación y al concluir. Entonces, nuestro enunciado dice lo siguiente. Si la f calculada es menor que la f de Fisher asignada por la tabla, al concluir, la hipótesis alternativa se rechazará y entonces trabajaremos con la hipótesis nula. Pero si por el contrario, nuestra f calculada es mayor que nuestra f de Fisher, pues se rechazará la hipótesis nula y vamos a trabajar con la hipótesis alternativa. Para la anotación de los datos, en este caso pues se optó por un arreglo matricial para trabajar de una mejor forma las combinaciones entre cada uno de los factores, y para cada combinación se optó por tener 4 réplicas, con un total de 48 muestras. Cada uno de los factores ya aparece etiquetado aquí para una mayor comodidad, siendo el factor A el tiempo de refrigeración de la masa, con 3 niveles, como se ve indicado en verde en la tabla, siendo el factor B el tipo de mantequilla utilizada, con 2 niveles, indicado pues en amarillo y en azul.
Y el factor C pues es el tiempo de cocción de la masa, indicado en naranja, y también pues son 2 niveles, ¿no? Después de tener los datos acomodados, se procede a hacer una tabla de promedios de cada una de las combinaciones y también de las intersecciones entre cada factor, siendo estas últimas pues las columnas y las filas correspondientes a media YK, media YI y a media YJ. Una vez aplicando el método en las fórmulas, como se ve en el Excel ya de forma más detallada, se obtienen estos resultados en nuestra tabla ANOVA, teniendo tanto la suma de cuadrados, nuestros grados de libertad y nuestros cuadrados medios. ¿Qué es lo que nos interesa? Nuestra F calculada y nuestra F de Fisher, en este caso, ¿no? Como se puede observar, pues la gran mayoría superan por bastante, ¿no? A nuestra F calculada supera por bastante a nuestra F de Fisher. Entonces, ¿qué podemos observar? Se puede observar que la gran mayoría de los datos críticos son notoriamente superiores al valor crítico asignado según pues, la tabla Fisher con un 0.05 de significancia, a excepción de aquellos correspondientes a la intersección del factor AB, que pues, su F calculada fue de 1.58, y a la intersección de los 3 factores, el factor A, el B y el C, y pues su F calculada fue de 1.16. Son menores a sus valores críticos asignados por la tabla, 3.5 en ambos casos. Y aquí se puede ver de una forma mejor ilustrada. Si estando en rojo los factores comparativos que son notoriamente mayores a su F de Fisher, y estando sin subrayar en este caso la interacción de AC y la interacción de los 3 factores, que son, como se puede ver, la F calculada es menor a su F de Fisher. ¿Esto qué significa? Para esto nos vamos a regresar a nuestra regla de decisión y vamos a empezar a concluir y a comparar en base al enunciado que nosotros redactamos. Entonces, podemos concluir, como nuestro nivel de significancia utilizado fue de 0.05%, nuestro nivel de confianza va a ser del 95%. ¿Qué quiere decir eso? Que con un 95% de probabilidad estamos en lo correcto. Entonces, con base en los resultados obtenidos, se concluye con un 95% de confianza que tanto el tiempo de refrigeración de la masa como el tipo de mantequilla utilizada y el tiempo de cocción influyen significativamente en la esponjosidad de las galletas preparadas. Es decir, los 3 factores influyen significativamente en la esponjosidad de las galletas. ¿En qué medida? A eso vamos. Siendo el tipo de mantequilla utilizado el factor con mayor influencia positiva sobre la esponjosidad, seguido del tiempo de refrigeración de la masa y finalmente el tiempo de cocción. Por lo que podemos establecer que la mejor combinación de elementos para conseguir una esponjosidad óptima es la siguiente: utilizar mantequilla light, refrigerar 15 minutos la masa y tener 12 minutos de cocción. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, si nos regresamos a nuestra tabla de resultados obtenidos, podemos ver que efectivamente los mayores son nuestras Fs calculadas, que superan por mucho a las Fs de Fisher, son las que inciden mayormente en la esponjosidad de forma positiva. Pero ¿cómo sabemos cuál influye más? Fácil, por la magnitud de nuestras Fs calculadas. Como se puede ver, el factor B es el más grande. ¿Cuál es el factor B? El tipo de mantequilla utilizada. Entonces, en primer lugar, ese es el que más influye. El siguiente pues es el factor A, con una F calculada de 93.03. De ahí, ¿cuál es el factor A? Pues es el tiempo de refrigeración de la masa. Entonces es el segundo que influye. Y luego finalmente tenemos el factor C con un 49.26 en su F calculada. Entonces el factor C es el tiempo de cocción y es el que en tercer lugar influye más positivamente después pues, de los otros 2 factores que ya mencionamos. Conclusión: en este proyecto aplicamos conocimientos de diseño y experimentos para optimizar la esponjosidad de galletas mediante un diseño factorial general. Se analizaron como factores como el tipo de mantequilla, tiempos de reposo y cocción, influyen en la textura, identificando condiciones óptimas para mejorar el producto. El estudio destacó la importancia del diseño experimental de la industria alimentaria, mostrando que pequeños ajustes pueden mejorar significativamente la calidad. Por nuestra parte es todo y muchas gracias por su atención. Aprobado por Chayanne.